I was born to rule the Seven Kingdoms, and I will. You'll be rolling over a graveyard if we don't defeat the Night King. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Beru y en el video de hoy vamos a hablar de la familia más fascinante de los 7 reinos, la dinastía Targaryen. Con siglos de historia nos ha dejado un legado de poder, fuego y a veces pura locura. Así que en este video vamos a hablar de los 5 Targaryen más locos y crueles de Westeros. Prepárate para conocer las biografías de estos personajes que hicieron historia no solo por sus conquistas, sino por su inestabilidad mental y su crueldad. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho, hacer clic en la campanita para que recibas una notificación cada vez que subo uno de mis videos y darle me gusta, me ayudarías mucho. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Número 5. Rhaegal Targaryen. El príncipe Rhaegal, y no debe ser confundido con Rhaegar Targaryen, es muy distinto, fue el tercer hijo del entonces príncipe de Aeron Targaryen y la princesa dorniense Mircea Martell. Era dócil y enfermizo, siendo mentalmente débil. Se le vio muchas veces bailando desnudo por la Fortaleza Roja, todo un personaje. Después de varias muertes en la familia real, terminó siendo heredero de su hermano, el rey Aerys I Targaryen. Sin embargo, hacia el 212 después de la conquista, se decía que el príncipe Rhaegal y sus hijos estaban muertos. Se casó con Lady Alice Arryn y tuvo 3 hijos con ella, los mellizos Aelora y Aelor y Daenora. ¿Por qué se encuentra en este top? Pues fácil, sufría de lo que muchos podrían interpretar como una enfermedad mental que lo hacía bailar desnudo, reír y llorar sin motivo aparente, pero no fue directamente responsable de sufrimientos ajenos. Rhaegal no era realmente cruel, sino más bien excéntrico y mentalmente inestable. Recordemos que la familia Targaryen era endogámica, así que no es extraño que muchos de los personajes que pertenecen a esta familia hayan tenido rasgos y características de personas con inestabilidad mental. Su locura los llevaba a comportamientos erráticos, pero no realizó actos de crueldad significativos, como veremos más adelante en este top. Número 4. Viserys Targaryen, el rey mendigo. Nacido en el 276 después de la conquista en Desembarco del Rey, el príncipe Viserys fue el 5º hijo del rey Aerys II Targaryen y su hermana esposa, la reina Rhaella. Un año antes, su padre había ayunado durante 15 días y hecho una caminata de arrepentimiento por toda la ciudad hasta el Gran Septo de Baelor, con la finalidad de orar con el Septón Supremo. A su regreso, el rey anunció que en adelante solo dormiría con su legítima esposa, es decir, la reina. Esta nueva fidelidad fue aparentemente bien recibida por la madre, pues el príncipe Viserys nació siendo un bebé pequeño pero robusto y más hermoso que cualquier niño que Desembarco del Rey hubiera visto jamás. No obstante, el nacimiento del príncipe Viserys no logró cambiar el comportamiento del rey. Se volvió aún más obsesivo y temeroso, llegando a poner caballeros de la Guardia Real para cuidar que nadie tocara al bebé sin su consentimiento, ni siquiera la reina. Viserys era un niño en la época de la rebelión de Robert. Cuando su hermano Rhaegar fue derrotado en el Tridente, Viserys y su madre embarazada, la reina Rhaella, fueron evacuados hacia Rocadragón. Allí, tras ser informados de lo sucedido en el saqueo de Desembarco del Rey, Viserys fue proclamado rey en Rocadragón por su madre. Tras la muerte de su madre y el fin de la guerra, Viserys y su hermana Daenerys fueron llevados a Braavos por Ser William Darry a la casa con la Puerta Roja. Allí vivieron bajo la protección de Ser William hasta su muerte. Durante este tiempo, Ser William firmó un pacto secreto entre él y Oberyn Martell con el señor de Braavos como testigo, prometiendo la mano de Arianne Martell a Viserys, además del apoyo de Dorne para conquistar el trono de hierro. Debido a la impaciencia y actitud de Viserys, no se le hizo partícipe de ello. En Pentos, Viserys conoció al Magister Illyrio Mopatis, quien apoyó su deseo de retomar el trono de hierro a cambio de recompensas y honores. Illyrio y Viserys arreglaron el matrimonio de Daenerys y Drogo, un poderoso Khal como ya sabemos, que le prometió 10.000 hombres para conquistar los 7 reinos. Viserys, aunque ansioso de casar a su hermana con Drogo, debido a la naturaleza incestuosa de la familia Targaryen, también resintió la pérdida de una futura esposa y la noche anterior a la boda trató de entrar a la habitación de Daenerys para tomar su virginidad. Luego preguntamos que por qué Daenerys tuvo esta actitud, entre comillas, muy entre comillas de loca, al permitir que Drogo lo matara como lo mató. Illyrio, sin embargo, había previsto esta situación y había puesto guardias ante la puerta de la habitación.
Viserys insistió en viajar con Drogo para asegurarse de que el Khal hiciera honor a su acuerdo. Illyrio trató de detenerlo ofreciéndole el uso de su mansión, pero Viserys se negó, pues creía que Drogo estaba demorando el cumplimiento de la promesa y se volvió más y más insistente en comenzar con la invasión a Westeros. Viserys creía que había vendido a Dany y que el Khal no había pagado aún por ella. Tal como le explicó Ser Jorah Mormont, los Dothraki no vendían o compraban, sino que recibían regalos y devolvían el favor cuando lo consideraban adecuado. Viserys se negó a aceptar las palabras de Illyrio y Ser Jorah, quien le dice repetidas veces que Drogo ve a Dany como un regalo y que le dará a Viserys un regalo, pero solo cuando el Khal lo estime conveniente. Trató de hacer que Dany persuadiera a Drogo, pero en su nueva posición como Khaleesi, ella empieza a defenderse a sí misma, es decir, empieza a ganar autoestima y fuerza defendiéndose de un hermano abusivo. Luego de que tratara de golpear a Dany, ella le quitó el caballo haciéndolo caminar. Esta acción es tabú entre los Dothraki, puesto que un hombre que no es jinete no es ni siquiera un hombre, lo que le granjea el apelativo de Khal Raemar, que significa rey de los pies sangrantes. Khal Drogo le ofrece un puesto en una carreta y Viserys acepta sin saber que este es un insulto aún mayor que caminar, puesto que las carretas son para los ancianos, los lisiados, los eunucos y los niños, por lo que empiezan a llamarlo Khal Ragad, que significa rey del carro. En Vaes Dothrak, Viserys se emborracha e insiste nuevamente en que Drogo le dé su corona. Viserys esgrime una espada, lo que está prohibido en la ciudad sagrada de Vaes Dothrak, así como también derramar la sangre de un hombre libre en ese lugar. Y, como ya sabemos, amenaza con arrebatarle a Dany el hijo que crece en sus entrañas. En respuesta, Drogo, como es natural, anuncia que le dará su corona a Viserys. Drogo derrite una de sus medallones de oro y vacía el contenido en la cabeza de Viserys, coronándolo, nuevamente entre comillas, fatalmente, pero sin derramar una sola gota de sangre. Aunque Viserys no alcanzó el poder absoluto, mostró una crueldad constante hacia su hermana Daenerys y una arrogancia desmedida. Sus abusos psicológicos y maltratos hacia Dany lo colocan en esta lista, aunque su falta de poder limitó el daño que pudo causar. Consideraba a su hermana como una herramienta, una cosa que él podía usar, que él podía manipular desde su cuerpo hasta el resto de su vida. Y repito, después nos preguntamos y justificamos todo lo que él hizo, pasando por alto que la actitud de Dany estaba más que justificada al final. Toda esa fuerza de voluntad hacía que Dany de verdad tuviera un trasfondo y una historia que no se le puede criticar, ni la cuarta parte, no se le puede criticar nada, porque sufrió mucho. Así que Viserys está en este cuarto puesto porque de verdad estaba completamente loco y fue criado en un ambiente de tal abandono y hostilidad que lo llevaron a ser el peor hermano del mundo y una persona capaz de derramar su propia sangre y la de su ser querido más allegado solo por ambición. Número 3. Aerion Targaryen, o Aerion Llama Brillante. Aerion es uno de los ejemplos más representativos de la locura latente de la casa Targaryen. Cruel y arrogante, pensaba que era un dragón en forma humana. Según se informa, era un aficionado a las artes oscuras. De acuerdo con Raymond Fossoway, el príncipe era todo cortesía y sonrisas delante de su padre, pero mostraba su verdadera naturaleza y carácter delante del resto de las personas. Aerion era especialmente odiado por su hermano Aegon, quien lo consideraba un mentiroso compulsivo. Según el príncipe Daeron Targaryen, tildaba a su hermano Aerion como un monstruo. El príncipe Aerion fue el segundo hijo del entonces príncipe Maekar Targaryen y Lady Diana Dane. Siendo jóvenes, en una ocasión arrojó al gato de su hermano Aegon a un pozo, lo que le valió el odio de este. En otra ocasión, visitó a Aegon en su habitación durante la noche, poniendo un cuchillo en sus partes íntimas y bromeando acerca de que podría convertirle en una hermana con la que poder casarse. En el 209, después de la conquista, Aerion viajó a Vado Ceniza para el torneo que se celebraba. Allí confundió a Ser Duncan el Alto con un mozo de cuadras, ordenándole que se ocupara de su caballo. Aerion parecía a punto de desafiar a su primo Valar Targaryen en una justa, pero finalmente se decantó por Ser Humphrey Harding. El príncipe Aegon, escudero de Duncan, bajo la identidad de Egg, quería que Humphrey matara a Aerion. Aerion mantuvo su lanza y empaló al caballo de Humphrey, dejando a la montura morir en una dolorosa agonía, lo que Aegon consideró intencional. Tras este incidente, el príncipe Aerion fue descalificado y Ser Humphrey acabó con la pierna rota al caérsele encima a su propio caballo. Aerion se sintió insultado por un espectáculo de titiriteros en el que se representaba la muerte de un dragón. Así que atacó a los titiriteros, rompiendo los dedos de una chica llamada Tancelle y destruyendo las marionetas.
Duncan fue arrestado tras golpear y patear al príncipe. Después de que el príncipe Baelor Targaryen le recordara a Duncan que podía solicitar un juicio por combate, Aerion solicitó un juicio de 7. Aerion sobornó a Ser Stephen Fossoway, uno de los campeones iniciales de Duncan, con la posibilidad de conseguir un señorío para unirse al bando de los acusadores. Uniéndose a Aerion estaba su hermano Daeron, su padre, el príncipe Maekar, y 3 caballeros de la Guardia Real: Ser William Wild, Ser Donald Valloscuro y Ser Ronald Crackehall. El tío de Aerion, el príncipe Baelor, se unió al bando de Duncan. Durante el juicio, Aerion cargó contra Duncan y lo sacó de su montura con un lucero del alba. Duncan se negó a ceder y utilizó sus habilidades para derrotar al príncipe en un combate cuerpo a cuerpo. Así que Duncan obligó a Aerion a repetir que retiraba su acusación ante Lord Ashford, poniendo fin al juicio. Baelor Rompelanzas murió por las heridas recibidas en el transcurso del juicio de 7. Tras terminar el torneo, su padre Maekar lo envió a Lys, donde se quedó por unos años. Es posible que hayan engendrado algunos bastardos durante su estadía. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué hace que Aerion Targaryen esté en el puesto número 3 de este top cuando sabemos que hay personajes mucho más crueles? Pues bueno, Aerion realmente estaba muy loco, porque además de todo lo que ya les he comentado, se le recuerda por su arrogancia y su crueldad. Hablemos de su arrogancia, porque hay pocas cosas que sean tan peligrosas como el trastorno de personalidad narcisista de alguien con poder. Esto lo hizo, como ya sabemos, bastante impopular en su época. Aerion era conocido por su creencia en su propia grandeza, de sus delirios de ser capaz de transformarse en un dragón. Era realmente algo de lo que estaba convencido y lo reforzaba con su megalomanía. Su crueldad se manifestaba en actos como la tortura de animales y de personas, y un ejemplo claro de su brutalidad fue cuando golpeó a Dunk, o Ser Duncan el Alto, como ya comenté, durante el torneo del Caballero Errante. En cuanto a su muerte, Aerion falleció en el año 232 después de la conquista, tras beber fuego valirio en un intento de cumplir su obsesión de convertirse en dragón. Además de ser cruel, era básicamente estúpido. Número 2. Aerys II Targaryen, el Rey Loco. Aerys II, conocido como el Rey Loco, fue el último monarca de la dinastía Targaryen en sentarse en el trono de hierro antes de ser derrocado durante la rebelión de Robert. Se encuentra en el segundo puesto de este top, porque a pesar de ser famoso por su locura, fue también brutalmente cruel. Su paranoia lo llevó a torturar y asesinar a aquellos que consideraba traidores. El uso del fuego valirio y sus amenazas de quemar desembarco del rey entero lo hacen uno de los Targaryen más despiadados de su historia. Entre sus momentos más crueles tenemos que recordar la quema viva de Rickard Stark, la muerte de Brandon Stark y su deseo de destruir su propio reino con fuego valirio para evitar perder el poder. Nació en el año 244 después de la conquista y asumió el trono a la edad de 18 años tras la muerte de su padre, el rey Jaehaerys II. Al inicio de su reinado, Aerys mostró un gran potencial, siendo visto como un joven carismático y prometedor. Rodeado de consejeros sabios y con un fuerte vínculo con su amigo y mano del rey Tywin Lannister, parecía que su reinado traería una nueva era de prosperidad para los 7 reinos. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, su comportamiento comenzó a volverse errático y paranoico. El cambio drástico en la personalidad de Aerys se produjo después de su cautiverio durante la rebelión de Duskendale, un evento que lo marcó profundamente. Tras ser rescatado por Ser Barristan Selmy, Aerys desarrolló una desconfianza extrema hacia aquellos que lo rodeaban y un temor patológico a ser traicionado. Esta paranoia fue alimentada por la creciente influencia de consejeros oscuros como Varys, el maestro de los susurros, y fue exacerbada por la trágica muerte de su hijo mayor, el príncipe heredero Rhaegar. Aerys comenzó a tomar decisiones cada vez más crueles utilizando el fuego valirio como su herramienta preferida de castigo y violencia, y mandando a ejecutar a aquellos que consideraba traidores o enemigos de la corona. La paranoia de Aerys II se volvió incontrolable, hasta el punto que ordenó la quema viva de Rickard Stark, como dije anteriormente, y de su hijo Brandon, cuando estos acudieron a desembarco del rey a exigir justicia por el secuestro de Lyanna Stark. Este acto atroz fue uno de los muchos que provocaron la rebelión de Robert. El Rey Loco también amenazó con destruir desembarco del rey por completo, usando fuego valirio si los rebeldes tomaban la ciudad y declarando que prefería ver la capital arder antes que rendirse. Aerys, en su locura, veía en el fuego una especie de purificación, creyendo que sería capaz de renacer como un dragón a través de las llamas, una de las muchas señales de pérdida de las capacidades cognitivas que corroía su mente. El reinado de Aerys II llegó a su fin durante el saqueo de desembarco del rey,
cuando fue asesinado por Ser Jaime Lannister, uno de los propios guardias reales. La caída del Rey Loco marcó el colapso de la dinastía Targaryen y el ascenso de Robert Baratheon al trono de hierro. Aerys es recordado como un símbolo de la decadencia de la casa Targaryen, marca el punto de inflexión de toda la historia de Juego de Tronos, y fue un rey cuyo poder y linaje fueron arruinados por la locura que acechaba a su familia desde tiempos inmemoriales. Su legado es uno de violencia, traición y destrucción, sellando el destino de una dinastía que alguna vez fue venerada por todo Poniente. Número 1. Maegor I Targaryen el Cruel. Maegor I Targaryen, conocido como Maegor el Cruel, fue el tercer rey de la dinastía Targaryen en los 7 reinos, y su nombre se convirtió en sinónimo de brutalidad y de represión. Nació en el año 11 después de la conquista, hijo del rey Aegon I, el Conquistador, y su hermana esposa Visenya Targaryen. A diferencia de su medio hermano Aenys I, que era más pacífico y amado por el pueblo, Maegor se destacó desde temprana edad por su ferocidad y su crueldad. Criado en gran parte por Visenya, Maegor fue entrenado como un guerrero temible y a lo largo de su vida mostró poco interés en la diplomacia o en la clemencia. Yo creo que esto nos dice mucho más acerca del tipo de mujer que era Visenya que del mismo Maegor, porque si ella fuera quien lo crió, aquí hay mucha tela que cortar. Y este es uno de los motivos por los que me gustaría ver en pantalla la historia de la conquista de Poniente. Su ascenso al trono estuvo marcado por conflictos internos, ya que tras la muerte de Aenys, muchos dudaron de su derecho al poder, lo que llevó a Maegor a tomar medidas violentas para consolidar su reinado. El reinado de Maegor, por ende, fue una respuesta a la creciente oposición de los feudos de la fe, una secta religiosa militante que se opuso vehementemente al gobierno Targaryen y a su política del incesto. Maegor, desafiando tanto a la fe como a su propia familia, se casó con múltiples esposas en clara violación de las leyes de los 7 reinos, y lideró una guerra brutal contra los seguidores de la fe militante. Su represión fue despiadada. No solo derrotó a los feudos de la fe en combate, sino que ordenó la ejecución de miles de ellos, incluyendo clérigos y combatientes. La construcción de la Fortaleza Roja bajo su mandato se llevó a cabo en medio de una atmósfera de terror. Tras su finalización, Maegor ejecutó a todos los constructores para que ningún hombre supiera los secretos de su fortaleza, consolidando así su temible reputación. A lo largo de su reinado, Maegor enfrentó rebeliones constantes, no solo por parte de la fe, como dije antes, sino también de nobles que lo consideraban un usurpador y un tirano. En un intento de asegurar su línea dinástica, Maegor tomó hasta 6 esposas, pero todas sus uniones fueron infértiles o terminaron en abortos y muertes misteriosas, lo que llevó a rumores de maldiciones y de que los propios métodos de Maegor habían causado estas tragedias. Su incapacidad para producir un heredero legítimo minó su poder y aumentó la oposición a su gobierno. Los príncipes y señores de Poniente, junto con su sobrino Jaehaerys, comenzaron a desafiar abiertamente su reinado, lo que culminó en una serie de rebeliones contra su tiranía. El final de Maegor fue tan violento como su vida. Enfrentando a la rebelión abierta y traicionado por muchos de sus antiguos aliados, se encontró aislado en la Fortaleza Roja. Su muerte es objeto de especulación. Fue encontrado muerto en el trono de hierro, atravesado por sus espadas, sin que se sepa si fue asesinado o si cometió suicidio. Maegor dejó un legado oscuro recordado por su crueldad extrema, su capacidad para destruir a sus enemigos sin piedad y su reinado marcado por el miedo. Fue un rey brutal que, lejos de consolidar el poder Targaryen, dejó a la dinastía al borde de la ruina, hasta que su sobrino Jaehaerys I ascendió al trono y restauró la paz y la estabilidad que Maegor había destruido. Bueno chicos, y esto ha sido todo por hoy. Recuerden, no he incluido a Daenerys porque la saga literaria de Juego de Tronos aún no está completa, y hasta que la pluma de Martín diga lo contrario, para mí esa barbaridad de final de la serie no cuenta. Me gustaría que me cuentes en la cajita de comentarios cuál sería tu top. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte, darle like al video y hacer clic en la campanita de notificaciones. Nos vemos muy pronto, hasta luego.